El timbre del teléfono rompió el silencio de la noche madrileña como un disparo. Javier. Con el corazón latiéndole en la garganta. Vio el nombre de su padre en la pantalla, papá. No era una llamada cualquiera, era la confirmación de que todo se había desmoronado. Hacía solo horas que había confesado su amor por mí. Alejandro. Y ahora su mundo familiar. Ese imperio de hoteles y finanzas que lo había criado en el lujo de la Castellana. Se cerraba como una trampa. Pero en lugar de enfrentar las consecuencias juntos, yo decidí huir. Dejando solo una nota en la mesita de noche, no puedo arrastrarte al abismo conmigo. Aquella decisión, tomada en un arrebato de pánico, inició una cadena de eventos que nos marcaría para siempre. Javier y yo nos conocimos en una cafetería de Malasaña. Ese barrio bohemio de Madrid donde la vida parece más libre. Menos encorsetada por las tradiciones. Él, con 25 años, era el hijo perfecto de una familia conservadora, alto, moreno, con una sonrisa que ocultaba la presión de ser el heredero de un negocio multimillonario. Yo, Alejandro, de 24, provenía de un barrio obrero en Vallecas, donde el orgullo se medía por el esfuerzo diario, no por el saldo bancario. Nuestros mundos colisionaron en una tarde de lluvia, cuando él derramó su café sobre mi libro de poesía. Lo siento mucho, dijo, con esa voz suave que contrastaba con su apariencia impecable. Yo reí, quitándole importancia. Y así empezó todo, conversaciones interminables sobre sueños, miedos y esa atracción que ninguno quería nombrar al principio. Pero la sociedad española, a pesar de sus avances, aún guarda rincones oscuros de prejuicios. Javier vivía bajo la sombra de su padre. Un hombre de negocios católico devoto que veía la homosexualidad como una debilidad. Un pecado que podía arruinar la reputación familiar. Los hombres de verdad construyen legados. Le repetía siempre. Yo, por mi parte, cargaba con el peso de mi propia familia, mi madre, viuda y trabajadora incansable, que soñaba con verme casado y estable. No envuelto en un amor que la sociedad aún juzgaba en silencio. Nuestros encuentros eran robados, paseos por el Retiro al atardecer, besos apresurados en callejones, promesas susurradas en la oscuridad de mi pequeño apartamento. La tensión creció cuando Javier comenzó a cuestionar su vida. No soporto más esta farsa, me confesó una noche, mientras yacíamos en la cama, su cabeza sobre mi pecho. Hablamos de huir, de empezar de cero. Pero yo sentía el miedo como un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si su familia lo desheredaba? ¿Si la prensa sensacionalista lo exponía? Madrid no era Nueva York, aquí. Las raíces familiares eran cadenas invisibles. Decidí confrontarlo, Javi. Tu vida es demasiado valiosa para tirarla por la borda por mí. Él me miró con ojos fieros, tú eres mi vida ahora. Aquella declaración me aterrorizó, vi en él la determinación de alguien dispuesto a sacrificarlo todo. Y en mí, la cobardía de quien no quería ser responsable de su ruina. Al día siguiente, Javier enfrentó a su familia. Imagino la escena, la mansión en La Moraleja, con sus salones amplios y fríos. Su padre sentado en el sillón de cuero. Su madre con las manos entrelazadas en oración silenciosa. Soy gay. Y amo a Alejandro, les dijo. Según me contó más tarde por mensaje. La reacción fue un terremoto, gritos, lágrimas, amenazas. Su padre lo llamó decepción.
Su madre imploró que buscara ayuda espiritual. Javier no cedió, empacó una maleta y se fue, dejando atrás autos de lujo, cuentas bancarias y un futuro asegurado. Llegó a mi puerta esa misma noche. Con los ojos rojos pero una sonrisa triunfante, lo hice por nosotros. Yo, en cambio, entré en pánico. Mientras él dormía, exhausto por la adrenalina. Yo escribí la nota. No mereces esto. Encuentra a alguien que no te haga elegir. Salí al amanecer. Con solo una mochila. Rumbo a la estación de Atocha. Tomé el primer tren a Barcelona, donde tenía un amigo que me debía un favor. En el vagón, mirando el paisaje desfilar, sentí el peso de mi traición. ¿Era protección o egoísmo? Javier se despertaría solo. Confundido. Herido. Pero yo creía que era lo correcto, liberarlo de mí. De las complicaciones que mi origen humilde traería a su vida ya destrozada. En Barcelona. Me instalé en un hostal barato en el Raval, trabajando de mesero en un bar turístico. Los días se volvieron una rutina gris, servir tapas. Sonreír a extraños. Ignorar los mensajes de Javier que inundaban mi teléfono. Por favor. Dime dónde estás. Te amo. Cada uno era una puñalada. Pensaba en él constantemente, en su risa. En su toque. En la forma en que me hacía sentir vivo. Pero también en las consecuencias. Su familia no se rendiría, investigarían. Presionarían. Y yo. Con mi historial de deudas estudiantiles y un padre ausente. No era material para un cuento de hadas. La sociedad nos juzgaría, el rico que lo pierde todo por un pobre. El amor prohibido que desafía normas. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Era la hermana de Javier. Elena. Una abogada exitosa de 28 años. Con voz fría y calculadora. Alejandro. Sé dónde estás. Mi hermano está destrozado. Vuelve o facing de consequences. Su amenaza velada me heló la sangre. ¿Qué sabía ella? ¿Había investigado mi pasado? Recordé mi juventud rebelde, una detención menor por una protesta estudiantil. Nada grave. Pero suficiente para manchar. Colgué. Temblando. Esa noche. Soñé con Javier. Solo en Madrid. Enfrentando el rechazo de amigos y colegas. Desperté con lágrimas. Cuestionando mi decisión. ¿Era amor verdadero si huía en el momento crucial? Los días se convirtieron en semanas. Javier no dejó de buscarme, vi en redes sociales cómo su vida cambiaba. Perdió su puesto en la empresa familiar. Se mudó a un apartamento modesto en Chueca, el barrio gay de Madrid. Publicaba mensajes crípticos, el amor duele. Pero vale la pena. Yo. En Barcelona. Conocí a otros como yo, hombres que habían luchado por su identidad. Algunos con historias de aceptación. Otros de rechazo. Uno de ellos. Miguel. Un artista de 30 años. Me escuchó una noche en un bar. Huiste porque tienes miedo de ser feliz. Me dijo. Sus palabras resonaron. ¿Era eso? ¿Miedo a que nuestro amor sobreviviera a las tormentas? Pero la presión familiar de Javier no cesaba. Su padre. Don Carlos. Un magnate de 60 años con conexiones políticas,
Inició una campaña sutil, rumores en círculos sociales. Presiones a amigos comunes. Javier me contó en un voicemail, papá dice que si no vuelvo, me cortará todo. Pero no me importa. Solo te quiero a ti. Escucharlo me rompió. Decidí escribirle una carta anónima, explicando mis razones, el temor a arrastrarlo a la pobreza, a la discriminación que yo conocía bien. Eres demasiado bueno para esto, concluí. La envié desde una oficina de correos, esperando que lo liberara. Sin embargo, el destino intervino. Un día, mientras caminaba por la Rambla, vi a Javier. Estaba allí, buscándome, con ojeras y determinación en los ojos. Nuestras miradas se cruzaron, y el mundo se detuvo. Corrí hacia él. O él hacia mí, no importaba. Nos abrazamos en medio de la multitud. Lágrimas mezclándose. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Para protegerte, respondí. Pero en ese momento, supe que mi huida había sido un error. Ahora, teníamos que enfrentar lo que venía juntos. O eso creí. De vuelta en Madrid, la realidad nos golpeó como una ola fría. Javier y yo nos instalamos en su nuevo apartamento en Chueca. Un espacio pequeño pero lleno de esperanza. Al principio, fue eufórico, cocinar juntos, pasear de la mano por calles vibrantes, ignorar las miradas curiosas. Pero pronto, las grietas aparecieron. Su familia no aceptaba la derrota, don Carlos envió abogados con ofertas, vuelve. Y olvidamos todo. Javier rechazó cada una. Pero el estrés lo consumía. Siento que los traicioné, confesaba por las noches, mientras yo lo abrazaba, sintiendo la culpa por haberlo empujado a esto indirectamente. Mi propia familia ádida al conflicto. Mi madre, Rosa, de 50 años, trabajadora en una fábrica, me llamó furiosa tras enterarse por chismes. Alejandro, ¿es verdad? ¿Con un hombre? Y uno rico que lo dejó todo. Su voz temblaba entre decepción y preocupación. En España, donde el matrimonio igualitario es ley desde 2005. Aún persisten ecos de la dictadura franquista en mentes conservadoras. Rosa, católica practicante, veía mi orientación como una fase. Un error. Piensa en tu futuro, hijo. La sociedad no es tan abierta como crees. Colgué, herido. Pero sus palabras se clavaron. ¿Estaba arrastrando a Javier a un mundo de rechazo que yo conocía demasiado bien? El trabajo se convirtió en otro campo de batalla. Javier, acostumbrado al lujo, luchaba por adaptarse a empleos humildes. Consiguió un puesto como barista en una cafetería. Pero los clientes lo reconocían: eres el hijo de los hoteles Ruiz. Las burlas sutiles lo erosionaban. Yo, de vuelta en mi antiguo empleo como profesor particular, veía cómo su orgullo se resquebrajaba. Una noche, discutimos. No debí huir. Pero tampoco debiste dejarlo todo, le dije. Él explotó: lo hice por amor. Y ahora me reprochas. Aquella pelea nos dejó en silencio por días, cuestionando si nuestro amor valía el precio. La sociedad amplificaba el drama. En foros online y redes, nuestra historia se filtró: heredero millonario abandona fortuna por amor gay.
Comentarios variaban, apoyo de la comunidad LGBT. Pero también odio de trolls conservadores. Traidores a la familia. ¿Decían? Javier recibió amenazas anónimas, yo. Miradas hostiles en el metro. La presión moral nos asfixiaba. ¿Era correcto priorizar el amor sobre el deber filial? Javier luchaba con su fe católica. Asistiendo a misa en secreto. Buscando respuestas en un Dios que su padre invocaba contra nosotros. Entonces llegó la traición. Elena, la hermana, contactó conmigo a espaldas de Javier. Nos encontramos en un café discreto en Sol. Alejandro. Javier está sufriendo. Si lo amas, convéncelo de volver. Ofreció dinero, suficiente para que yo empezara de nuevo. ¿Solo? Es por su bien. Insistió. Rechacé. Indignado. Pero sus palabras sembraron duda. ¿Era egoísta mantenerlo a mi lado? Esa noche. Le conté a Javier. Esperando solidaridad. En cambio. Se enfureció. ¿Cómo te atreves a reunirte con ella? Acusó de desconfianza. Y yo de ingenuidad. La discusión escaló a gritos. Rompiendo un jarrón en el proceso. Quizá debamos separarnos. Dijo él. Y mi mundo se derrumbó. Al día siguiente. Javier desapareció. Dejó una nota, necesito espacio para pensar. Pánico me invadió, lo busqué en bares. Parques. Llamé a amigos. Nada. 2 días después. Un mensaje, estoy en casa de mis padres. Hablemos pronto. El shock fue devastador. ¿Había cedido? Imaginé la escena, don Carlos abrazándolo. Prometiendo perdón si renunciaba a mí. Lloré solo en el apartamento. Recordando nuestros momentos felices. La culpa me consumía, mi huida inicial había plantado la semilla de la duda. Mientras tanto. En la mansión. Javier enfrentaba su propia tormenta interna. Su padre lo recibió con brazos abiertos. Pero condicionados, abandona esa vida pecaminosa. Su madre. Tirfel. Le mostró fotos de infancia. Apelando al deber familiar. Javier. Dividido. Aceptó quedarse unos días. Solo para aclarar mi mente. Se dijo. Pero cada hora allí revivía recuerdos, cenas opulentas. Expectativas asfixiantes. Llamó a un terapeuta amigo. Confesando, amo a Alejandro. Pero ¿y si mi familia tiene razón? ¿Es esto un error moral? Yo. En Madrid. Busqué apoyo en Miguel. El artista de Barcelona. Que vino a visitarme. Lucha por él. Aconsejó. Pero la incertidumbre me carcomía. Recibí una llamada de Rosa, hijo. Ven a casa. Esto no es para ti. Rechacé. Pero su preocupación me hizo cuestionar, ¿era nuestro amor una rebelión egoísta contra normas sociales? La noche del tercer día. Javier regresó. Entró en silencio. Abrazándome. No puedo vivir sin ti. Dijo. Lloramos. Reconciliándonos en besos y promesas. Pero la semilla de la duda persistía. El Alto llegó con una confrontación familiar. Don Carlos invitó a Javier a una reunión. Insistí en ir. En la mansión. La tensión era palpable.
Este es Alejandro. Presentó Javier. Mano en mano. Don Carlos nos miró con desprecio. Has elegido la depravación sobre tu sangre. Argumentamos, amor no es depravación. Elena intervino, piensa en el legado. Javier explotó, mi legado es ser feliz. Salimos. Pero no sin daños, don Carlos amenazó con desheredarlo formalmente. Aquella noche. Planeamos mudarnos a Sevilla. Empezar fresco. Pero el precio era alto, Javier perdió amigos. Yo confianza familiar. El amor nos unía. Pero las heridas sangraban. ¿Valdría la pena? En Sevilla. La ciudad de naranjos y flamenco. Buscamos refugio. Alquilamos un piso modesto en Triana. Lejos del bullicio madrileño. Al principio. Fue un bálsamo, paseos por el Guadalquivir. Tapas en plazas soleadas. Redescubriendo nuestra conexión. Javier encontró trabajo en una agencia de turismo. Usando su carisma, yo. En una librería. Rodeado de historias que reflejaban la nuestra. Pero los fantasmas nos seguían. Llamadas de don Carlos persistían, vuelve. Hijo. Antes de que sea tarde. Javier colgaba. Pero cada una lo dejaba taciturno. Mi madre. Rosa. Escaló su campaña. Envió cartas, recuerda tus raíces. Alejandro. Dios no aprueba esto. Su fe. Arraigada en la Andalucía conservadora. Chocaba con mi realidad. Visité Vallecas para confrontarla. Mamá. Amo a Javier. Es mi elección. Ella lloró, pero la sociedad te juzgará. ¿Y los niños? El futuro. Argumenté que el amor no necesita moldes tradicionales. Pero salí con el corazón pesado. ¿Era hipócrita defender nuestra relación mientras ignoraba su dolor? La sociedad sevillana. Mezcla de tradición y modernidad. Nos probó. En ferias. Sentíamos miradas, en bares. Comentarios susurrados. Un día. Un cliente en la librería me reconoció, eres el del escándalo Ruiz. Negué. Pero el rumor se extendió. Javier enfrentó similar, un compañero lo confrontó, abandonar a tu familia por un hombre. Eso es egoísta. Aquella noche. Discutimos ética, somos egoístas por elegirnos. Javier defendió, el amor no es egoísmo, es coraje. Pero dudaba internamente. Rezando en la catedral por día. La traición vino de adentro. Javier. ¿Estresado? Comenzó a ocultar cosas, reuniones secretas con Elena vía Zoom. Descubrí un email, hermana. Ayúdame a reconciliar. Confronté, me estás traicionando. Él admitió, solo quiero paz familiar. No significa renunciar a ti. Pero la desconfianza creció. Peleamos ferozmente, huiste una vez, ahora yo dudo. Heridas pasadas resurgieron. Dejando silencio helado. Buscando claridad. Javier visitó a un sacerdote progresista. Padre. ¿Puede el amor gay ser bendecido? El cura respondió, Dios ama a todos. Pero la tradición. Ambiguo. Aumentó su conflicto. Yo. Meanwhile. Hablé con un grupo LGBT local. Historias de aceptación me inspiraron. Pero también de pérdidas. A veces.
El amor requiere sacrificio, dijo uno. ¿Qué sacrificaríamos? El clímax llegó con una visita sorpresa, don Carlos y Rosa. Aliados improbables. Aparecieron en Sevilla. Elena los había coordinado. En nuestro piso. La confrontación fue épica. Don Carlos, Javier. Esta vida te destruye. Rosa, Alejandro. Piensa en mí. Argumentamos pasión vs. Deber. Javier. Dividido. Explotó, basta. Elijo a Alejandro. Pero Rosa reveló, tu padre biológico nos abandonó por algo similar. No quiero que repitas. Shock, mi padre era gay. Huyó por vergüenza. Aquello me destrozó, vi mi huida como eco de su cobardía. Don Carlos ofreció ultimátum, vuelve solo. O nada. Javier rechazó. Pero el daño estaba hecho. Rosa partió llorando, don Carlos. Furioso. Esa noche. Javier y yo nos quebramos, lágrimas. Confesiones. Perdí todo por ti. Dijo él. Y yo huí por miedo. Admití. Decidimos terapia de pareja. Enfrentando traumas. Pero la presión societal escaló. Un artículo en un tabloide, Heredero Ruiz en ruinas por amor prohibido. Amenazas online aumentaron, Javier perdió su trabajo. Desesperados. Consideramos separarnos. Quizás sea lo mejor. Sugirió él. Dolor insoportable. En una noche de insomnio. Recordé nuestro primer beso, puro. Sin complicaciones. ¿Podríamos recuperarlo? La decisión llegó en una crisis. Javier recibió una oferta, volver a la empresa. Pero solo. Tentado. Confesó, podría darnos estabilidad. ¿Traicionado? Grité, elige. Él lloró, te elijo a ti. ¿Siempre? Pero la duda persistía. Mudamos de nuevo. A Valencia. Buscando anonimato. Allí. Javier empezó un negocio pequeño, tours culturales. Yo. Escribí un blog anónimo sobre nuestra lucha. Ganando apoyo online. Sin embargo, el costo moral nos pesaba. ¿Era correcto desafiar familias? ¿Sociedad? Amigos perdidos. Carreras truncadas. En terapia. Exploramos, Javier su culpa filial. Yo mi miedo al abandono. Progresamos. Pero lentamente. Una llamada de Elena, papá está enfermo. Ven. Javier dudó, voy solo. Decidí, vamos juntos. En Madrid. Don Carlos en cama, hijo. Perdóname. Reconciliación tentativa, no aceptación plena. Pero un paso. Rosa. Inspire. Visitó, intento entender. Progreso frágil. Nuestro amor. Forjado en fuego. Fortaleció. Pero preguntas quedaban, ¿valió el dolor? En Valencia. La brisa mediterránea trajo un respiro. Nuestro pequeño negocio floreció, Javier guiando tours por la ciudad de las artes. Yo manejando el blog que ahora tenía seguidores. Compartíamos historias de resiliencia. Inspirando a otros en la comunidad LGBT española. Pero las cicatrices permanecían, noches de insomnio donde Javier murmuraba sobre su padre.
O yo revivía mi huida. La terapia nos ayudaba a navegar conflictos internos, cuestionando si nuestras decisiones eran éticas o impulsivas. Don Carlos, recuperándose, inició diálogos cautelosos. En una visita, admitió, temía perderte. No por tu orientación, sino por el escándalo. Prejuicios arraigados en generaciones. Javier respondió, el amor no es escándalo. Progreso lento. Pero real. Rosa. Meanwhile. Asistió a un grupo de apoyo para padres, estoy aprendiendo. Hijo. Su aceptación parcial sanó parte de mi herida paterna. Sin embargo, la sociedad no era tan indulgente. En un evento LGBT. Fuimos confrontados por activistas, ¿por qué no luchas más contra el sistema? Otros. Conservadores, destruyes familias. Equilibrar amor personal con impacto social era agotador. Javier. En un momento de vulnerabilidad. Confesó, a veces extraño mi vida antigua. Herido. Respondí, entonces ve. Pero se quedó. Eligiendo cada día. Una traición final amenazó todo. Elena. Ambiciosa. Filtró documentos falsos a la prensa, alegando que yo había manipulado a Javier por dinero. Escándalo estalló, titulares como amor o estafa. Nuestra reputación tambaleó, el negocio sufrió. Confrontamos a Elena, ¿por qué? Ella, para salvar a la familia. Javier. Furioso. Cortó lazos, ya no eres mi hermana. El precio, aislamiento familiar total. En la tormenta mediática. Nos unimos más. Demandamos por difamación. Ganando simbólicamente. El público se dividió, apoyo masivo online. Pero odio persistente. ¿Reflexionamos sobre moral, era venganza justificada? ¿O perpetuábamos ciclos de daño? Javier escribió una carta abierta, mi amor es real. No una elección política. Resonó. Atrayendo aliados. El despertar vino en una crisis de salud. Yo colapsé por estrés, hospitalizado por ansiedad extrema. Javier a mi lado, no te pierdo. Allí. Prometimos, priorizar salud sobre orgullo. Redujimos exposición. Enfocándonos en nosotros. Viajamos a Granada. Reconectando en la Alhambra, besos bajo estrellas. Recordando porqués. De vuelta. Reconstruimos. Javier reconcilió mínimamente con Don Carlos, visitas esporádicas. Sin presiones. Rosa se volvió aliada, os apoyo. Sociedad evolucionaba, leyes protegiendo más. Pero prejuicios lingüísticos. Nuestra historia. Llena de confrontaciones. Traiciones y sacrificios. Nos transformó. Javier. De heredero a emprendedor independiente, yo. De fugitivo a voz confiada. El amor sobrevivió. Pero ¿a qué costo? Familias fracturadas. Amistades perdidas. Identidades cuestionadas. ¿Fue correcto priorizar el amor individual sobre el deber familiar y social? ¿O debimos ceder a las presiones para evitar tanto dolor?